El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonalidades rosadas y anaranjadas. Era temprano, muy temprano, pero Alejandra Méndez ya llevaba despierta 2 horas. Sus rituales previos a la competencia eran sagrados. Un desayuno ligero pero nutritivo, estiramientos precisos y metódicos, y esos preciosos minutos de meditación que le permitían centrarse por completo en el desafío que tenía por delante. A sus 31 años, Alejandra se encontraba en el mejor momento de su carrera como triatleta. Originaria de Guadalajara, México, había dejado su país natal 4 años atrás para entrenar en San Diego, California, bajo la tutela de 1900 Roberto Sánchez, un entrenador reconocido en el circuito norteamericano de triatlón. La decisión había supuesto sacrificios enormes: separarse de su familia, abandonar un promisorio trabajo como fisioterapeuta y aventurarse en un país extranjero con un manejo limitado del inglés. Sin embargo, los resultados comenzaban a justificar cada sacrificio realizado. El triatlón de primavera de Solana Beach no era un evento de gran envergadura como los de la Serie Mundial, pero se había ganado una reputación sólida en la costa oeste de Estados Unidos. Para Alejandra, representaba una oportunidad perfecta para afinar su preparación de cara a las competencias clasificatorias para el Campeonato Nacional Mexicano, que se celebrarían 2 meses después. «Tienes todo listo, Ale», se recordó a sí misma mientras revisaba meticulosamente su equipo en la habitación del pequeño hotel costero donde se hospedaba. Solo es un paso más en el camino. Su traje de neopreno, diseñado específicamente para aguas frías como las de California en abril, descansaba sobre la cama. Era un modelo de gama alta que había conseguido gracias a uno de sus escasos patrocinadores, una tienda deportiva de San Diego que había creído en su potencial. Junto a él, las gafas de natación con lentes polarizados, el gorro de silicona con los colores de la bandera mexicana y unas cuantas barras energéticas para consumir durante los segmentos de ciclismo y carrera a pie. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 5:47 am. El inicio de la competencia estaba programado para las 7:30 y Alejandra quería llegar con tiempo suficiente para familiarizarse con el recorrido y realizar un último calentamiento adecuado. Respiró profundo, guardó todo en su mochila deportiva y salió de la habitación. La recepción del hotel estaba prácticamente desierta a esa hora. Solo un empleado joven, con aspecto de haber pasado toda la noche en vela, le dedicó un gesto de saludo mientras ella cruzaba hacia la salida. El aire matutino la recibió con una frescura que le recordó la importancia del traje de neopreno. El océano estaría considerablemente más frío. Alejandra había alquilado un pequeño Honda Civic para moverse durante su estancia en Solana Beach. Lo había estacionado justo frente al hotel, y ahora lo abordó con esa mezcla de nerviosismo y excitación que siempre precedía a sus competencias. Colocó su mochila en el asiento del copiloto, ajustó el espejo retrovisor y encendió el motor. Mientras conducía por las calles aún desiertas de la ciudad costera, su mente repasaba una y otra vez la estrategia para la prueba. El segmento de natación sería de 1500 metros en aguas abiertas, siguiendo un circuito triangular señalado con boyas amarillas. Luego vendría el ciclismo, 40 kilómetros por la costa, con algunas pendientes desafiantes, pero nada que no hubiera enfrentado antes. Finalmente, los 10 kilómetros de carrera a pie, su especialidad, donde generalmente conseguía remontar posiciones. «Mantén un ritmo constante en el agua», le había aconsejado Roberto durante su última sesión de entrenamiento. «No quiero que salgas agotada para el ciclismo. Recuerda que es una competencia de resistencia, no de velocidad». Roberto no había podido acompañarla a esta competencia debido a compromisos previos con otros atletas, pero habían mantenido largas llamadas telefónicas para discutir cada detalle de la estrategia. Alejandra sentía su ausencia, pero también apreciaba la oportunidad de demostrar su independencia y madurez como atleta. El estacionamiento designado para los participantes comenzaba a llenarse cuando ella llegó. Decenas de triatletas, muchos, acompañados por familiares o entrenadores, descargaban bicicletas y equipo.
Alejandra reconoció algunos rostros familiares del circuito regional, pero la mayoría eran desconocidos. Tras estacionar, tomó su mochila y se dirigió a la zona de registro. El área de transición, donde los atletas cambiaban de disciplina, ya estaba siendo preparada por los organizadores. Voluntarios con chalecos amarillos colocaban señalizaciones, mientras que personal de seguridad establecía perímetros para mantener al público a una distancia adecuada. Alejandra, una voz femenina la llamó desde la fila de registro. ¿Cómo estás? Era Carolina Fuentes, una triatleta chilena que competía en los mismos circuitos que Alejandra. Se habían conocido 2 años atrás en una competencia en Arizona, y desde entonces habían mantenido una amistad cordial, a pesar de ser rivales en la pista. Nerviosa, como siempre, respondió Alejandra con una sonrisa. ¿Y tú, primera vez en Solana Beach? Segunda, corrigió Carolina. Estuve aquí el año pasado. Es un circuito bonito, pero ten cuidado con las corrientes. Pueden ser traicioneras, especialmente cerca de la segunda boya. Gracias por el consejo. ¿Has oído algo sobre la temperatura del agua? Escuché que está en 16 grados. No es tan fría como esperaba, pero aún así agradecerás el neopreno. La conversación continuó mientras ambas avanzaban en la fila. Cuando finalmente le llegó su turno, Alejandra recibió su kit de participante. Número de competidor, chip, de cronometraje para el tobillo, gorro oficial de natación y algunos obsequios de los patrocinadores. También le entregaron un mapa detallado del recorrido y un horario con los tiempos de salida. Su categoría, femenina de 30 a 35 años, iniciaría a las 7:45 am. Con el kit en mano, Alejandra se dirigió al área de transición para preparar su espacio. Cada atleta tenía asignado un lugar específico, marcado con su número de competidor, donde debía colocar su bicicleta y el resto del equipo necesario para los cambios entre disciplinas. Era crucial organizarlo todo de manera estratégica para minimizar el tiempo durante las transiciones. Mientras acomodaba meticulosamente sus zapatillas para ciclismo, su casco, sus gafas de sol y otros implementos, Alejandra observó el océano a lo lejos. El Pacífico se veía relativamente calmo esa mañana, con olas moderadas que rompían cerca de la orilla. Sin embargo, sabía por experiencia que la percepción desde la playa podía ser engañosa. Una vez dentro, las corrientes y contracorrientes podían presentar un desafío considerable. A las 7:00 am, los organizadores convocaron a una reunión técnica para todos los participantes. El director de carrera, un hombre de unos 50 años con la piel curtida por el sol y un evidente pasado deportivo, tomó un megáfono y explicó los últimos detalles logísticos. Procedimientos de emergencia, señales de los kayakistas que acompañarían a los nadadores, puntos de hidratación durante el recorrido de ciclismo y carrera y criterios de descalificación. Quiero enfatizar la importancia de seguir exactamente el recorrido marcado para la natación, señaló con voz firme. Tenemos kayakistas y socorristas estratégicamente ubicados, pero si alguien se desvía demasiado, podría quedar fuera de nuestro perímetro de seguridad. Hemos detectado algunas corrientes inusuales esta mañana debido al cambio de marea, así que mantengan la atención en las boyas y sigan las indicaciones de nuestro equipo. Alejandra intercambió una mirada significativa con Carolina, quien le había advertido precisamente sobre este punto. Se prometió a sí misma mantenerse especialmente alerta durante la natación. Tras la reunión técnica, los atletas dispusieron de unos minutos para los últimos preparativos. Alejandra aprovechó para enfundarse en su traje de neopreno, un proceso que siempre resultaba algo incómodo. El material sintético se adhería a su piel, restringiendo ligeramente sus movimientos, pero sabía que una vez en el agua, agradecería la protección térmica y la flotabilidad adicional que proporcionaba. Realizó algunos estiramientos suaves para mantener los músculos activos sin fatigarse. Su mente alternaba entre un estado de concentración absoluta y destellos de pensamientos dispersos. Recordaba a su madre, quien seguramente estaría pendiente del teléfono en Guadalajara para recibir noticias sobre la competencia.
Pensaba en Roberto y sus constantes recordatorios sobre la técnica de respiración durante la natación. Visualizaba el recorrido una y otra vez, anticipando posibles obstáculos. A las 7:30 en punto, la primera oleada de competidores, hombres élite, fue llamada a la línea de salida en la playa. Alejandra observó cómo se posicionaban tensos como resortes, esperando la señal de inicio. El disparo resonó, y decenas de hombres se lanzaron al agua simultáneamente, creando una efervescencia de espuma y extremidades en movimiento. 15 minutos después, llegó el turno de su categoría. Alejandra se posicionó en la primera fila, ligeramente hacia un costado para evitar la congestión inicial. A su alrededor, unas 20 mujeres de su edad ajustaban por última vez sus gafas y gorros, preparándose para la batalla que estaba por comenzar. «Competidoras listas», anunció el juez de salida a través del megáfono. Alejandra fijó su mirada en la primera boya amarilla, a unos 400 metros de distancia. Tensó su cuerpo, flexionó ligeramente las rodillas y esperó. El disparo resonó en el aire matutino y todas se lanzaron hacia adelante. Los primeros pasos fueron sobre la arena húmeda, avanzando lo más rápido posible hasta que el agua alcanzó una profundidad suficiente para comenzar a nadar. Alejandra había practicado esta transición innumerables veces, 3 o 4 zancadas potentes, luego un salto para extender el cuerpo horizontalmente y finalmente el inicio de las brazadas. El agua estaba efectivamente fría, pero dentro del rango que esperaba. Sus músculos se tensaron momentáneamente ante el cambio de temperatura, pero pronto se adaptaron gracias al intenso movimiento y a la protección del neopreno. Las primeras brazadas siempre eran caóticas, con competidoras demasiado cerca unas de otras, patadas accidentales y agua salpicando por todas partes. Alejandra mantuvo la calma, estableció su ritmo de respiración, inhalar cada 3 brazadas, siempre girando el rostro hacia el mismo lado, y buscó un espacio propio. Tras los primeros 100 metros, el grupo comenzó a estirarse. Las nadadoras más veloces tomaron la delantera, mientras que otras quedaban rezagadas. Alejandra se encontró en un grupo intermedio, exactamente donde había planeado estar. No era la más rápida en el agua, pero su técnica eficiente le permitía mantener un ritmo constante sin desgastarse excesivamente. La primera boya se acercaba. Pudo distinguir a un kayakista cercano, vigilando atentamente a las competidoras. También notó que la corriente se hacía más perceptible a medida que se alejaban de la orilla. No era particularmente fuerte, pero exigía un ajuste en la trayectoria para no desviarse. Al rodear la primera boya, Alejandra sintió un cambio en las condiciones del agua. La corriente, ahora lateral, empujaba con más fuerza de lo que había anticipado. Necesitó aumentar la intensidad de sus brazadas para mantener el rumbo hacia la segunda boya, ubicada a unos 500 metros en dirección paralela a la costa. Fue durante este tramo cuando comenzó a notar algo inusual. El agua parecía más turbia y ocasionalmente podía ver pequeños peces plateados pasando rápidamente bajo ella. En sus experiencias previas en aguas abiertas, rara vez había tenido encuentros tan cercanos con cardúmenes. Recordó vagamente haber leído algo sobre un fenómeno de afloramiento reciente en la costa de California, donde corrientes profundas elevaban nutrientes hacia la superficie, atrayendo a diversas especies marinas. La segunda boya apareció finalmente en su campo visual. Para entonces, Alejandra había perdido contacto con la mayoría de las competidoras de su grupo inmediato. Algunas se habían adelantado, mientras que otras parecían haberse desviado más hacia mar adentro, probablemente arrastradas por la corriente lateral. Decidió realizar un esfuerzo adicional para recuperar algunas posiciones antes de iniciar el último tramo hacia la playa. Fue precisamente al rodear la segunda boya cuando ocurrió. Alejandra sintió primero una sombra bajo ella, más grande y más veloz que cualquiera de los peces que había avistado anteriormente. Su mente registró el peligro antes incluso de poder articular un pensamiento coherente al respecto. Un instinto primario
le hizo detener momentáneamente sus brazadas, como si la inmovilidad pudiera volverla invisible. El tiburón, porque eso era sin duda alguna, pasó a menos de 2 metros de profundidad. Su coloración azulada y su forma aerodinámica eran inconfundibles incluso en la visión limitada que permitían sus gafas de natación. Un tiburón azul, Prionace glauca, una especie pelágica que raramente se aproximaba tanto a la costa. El tiempo pareció dilatarse. Alejandra reanudó sus brazadas, ahora más rápidas y desesperadas. Una parte racional de su mente le recordaba que los tiburones azules no solían atacar a humanos, que probablemente el animal estaba siguiendo al cardumen que ella había observado previamente, que lo mejor era mantener la calma y continuar nadando sin movimientos erráticos que pudieran despertar el interés predatorio del escualo. Pero otra parte, la dominada por el miedo ancestral hacia los depredadores marinos, le gritaba que nadara tan rápido como fuera posible, que gritara para alertar a los kayakistas, que hiciera cualquier cosa para alejarse de esa criatura de dientes afilados. Optó por un compromiso. Aumentó su velocidad, pero intentó mantener la técnica y evitar chapoteos innecesarios. Buscó con la mirada a los kayakistas de seguridad, pero el más cercano estaba al menos a unos 30 metros, atendiendo a otra competidora que parecía tener dificultades. El tiburón reapareció, esta vez más cerca de la superficie. Alejandra pudo apreciar mejor sus dimensiones, aproximadamente 2,5 metros de longitud, un ejemplar adulto, pero no excepcionalmente grande para su especie. El animal no parecía mostrar un interés particular en ella. Nadaba en círculos cada vez más amplios, como si estuviera desorientado o buscando algo específico. Alejandra recordó que debía respirar. Había contenido la respiración inconscientemente durante varios segundos y sus pulmones comenzaban a protestar. Giró el rostro hacia la superficie, inhaló profundamente y al volver a sumergir la cabeza, el tiburón ya no estaba visible. Por un momento, creyó que el peligro había pasado. Retomó su rumbo hacia la orilla, ahora a unos 600 metros de distancia. Podía distinguir las figuras diminutas de espectadores en la playa, completamente ajenos al drama que se desarrollaba mar adentro. El impacto llegó por su costado derecho, tan repentino y violento que inicialmente no registró dolor, solo una presión inmensa. El tiburón había embestido contra ella, y ahora sus mandíbulas se cerraban sobre su antebrazo y parte de su costado. El neopreno ofreció una resistencia mínima contra aquellos dientes diseñados para desgarrar carne. El dolor llegó en una oleada abrumadora un segundo después. Alejandra gritó, un sonido ahogado por el agua que ingresó inmediatamente a su boca. El tiburón sacudió la cabeza violentamente, un comportamiento instintivo para arrancar trozos de sus presas. Ella sintió que algo se desgarraba en su interior, mientras la presión sobre su brazo aumentaba hasta volverse insoportable. En medio de la agonía y el pánico, un pensamiento surgió con claridad meridiana. Voy a morir aquí. La certeza fue tan abrumadora como el dolor mismo. Visualizó su cuerpo hundiéndose lentamente, mientras el mar se teñía de rojo a su alrededor. Pensó en su madre recibiendo la noticia, en Roberto culpándose por no haber estado presente, en los titulares que ocuparía su muerte en los diarios deportivos mexicanos. Pero entonces, casi tan abruptamente como había iniciado, el ataque cesó. El tiburón liberó su presa y se alejó velozmente, desapareciendo en la turbidez del agua. Alejandra quedó flotando, sostenida en parte por la flotabilidad del neopreno, en parte por sus movimientos instintivos para mantenerse a flote. El agua a su alrededor comenzó a teñirse de rojo. Su brazo derecho colgaba inerte, con heridas profundas desde el codo hasta el hombro, y podía sentir un dolor punzante en el costado derecho de su torso, donde los dientes del tiburón también habían penetrado. «¡Ayuda!», gritó con la poca fuerza que le quedaba, mientras intentaba mantenerse a flote usando únicamente su brazo izquierdo. «¡Tiburón, ayuda!». No estaba segura de si alguien podía escucharla. Se sentía cada vez más débil, probablemente debido a la pérdida de sangre. La orilla parecía haberse alejado, aunque racionalmente sabía que era imposible.
La inconsciencia comenzaba a amenazar los bordes de su conciencia. Manchas oscuras aparecían en su visión periférica. Fue entonces cuando escuchó el sonido de chapoteos acercándose rápidamente. Un kayakista, alertado por sus gritos o por la sangre en el agua, remaba frenéticamente hacia ella. Alejandra nunca había visto un rostro tan hermoso como el de aquel joven de unos 20 años, bronceado por el sol, con una expresión de determinación y miedo entremezclados. «Agárrate», le ordenó el joven cuando estuvo lo suficientemente cerca. «No te sueltes». Alejandra extendió su brazo izquierdo y se aferró al borde del kayak con una fuerza nacida de la desesperación. El dolor en su costado se intensificó con el movimiento, arrancándole un gemido. «Tiburón, me atacó», logró articular entre respiraciones entrecortadas. «Lo sé, lo vi», respondió el kayakista mientras utilizaba su radio para comunicarse con los servicios de emergencia. «Necesito evacuación médica inmediata. Ataque de tiburón a una competidora, heridas graves en brazo y torso, pérdida significativa de sangre. Estamos a unos 500 metros al este del punto de partida». Mientras esperaban la ayuda, el joven maniobró para mantener a Alejandra sujeta al kayak sin voltearlo. Le hablaba constantemente, preguntándole su nombre, de dónde era, cualquier cosa para mantenerla consciente. «Alejandra Méndez», respondió ella con voz débil. «De México». «Bien, Alejandra, soy Mark. Los paramédicos están en camino. Una lancha se dirige hacia nosotros ahora mismo. Necesito que sigas hablando conmigo, ¿de acuerdo? Cuéntame por qué estás compitiendo hoy». Alejandra intentó responder, pero las palabras se enredaban en su mente nebulosa. El dolor comenzaba a disminuir, lo cual sabía que no era una buena señal. La hipotermia empezaba a instalarse, combinándose con el shock hipovolémico debido a la pérdida de sangre. «Frío», murmuró. «Tengo mucho frío». «Lo sé», respondió Mark, mientras escudriñaba el horizonte en busca de la lancha de rescate. «Es normal, pero necesito que te mantengas conmigo. Mira, ahí viene la ayuda». Efectivamente, una lancha rápida se aproximaba a toda velocidad, generando una estela blanca sobre la superficie del mar. A bordo, Alejandra pudo distinguir a 2 personas con uniformes de paramédicos y a un tercer individuo que parecía ser un socorrista. Los siguientes minutos transcurrieron como una secuencia fragmentada en la conciencia, cada vez más difusa, de Alejandra. Recordaba manos firmes, levantándola del agua y colocándola sobre una superficie dura. Recordaba el dolor agudo cuando alguien aplicó presión sobre sus heridas. Recordaba voces urgentes hablando sobre torniquete, presión arterial y transfusión inmediata. Recordaba el zumbido del motor acelerado al máximo mientras regresaban a la orilla. Lo que no podía olvidar, aunque lo intentara desesperadamente, era la imagen del tiburón azul aproximándose desde las profundidades, con aquellos ojos negros e inexpresivos fijos en ella, y la terrible certeza de ser vista como presa. En la playa, una multitud se había congregado, mantenida a distancia por personal de seguridad y policías. Alejandra fue transferida rápidamente a una camilla, mientras los paramédicos continuaban con tratamientos de emergencia. Alguien le colocó una máscara de oxígeno sobre el rostro y sintió el pinchazo de una aguja en su brazo izquierdo, probablemente para administrar fluidos o medicamentos. «Presión arterial 80-40 y bajando», escuchó decir a uno de los paramédicos. «Necesitamos llegar al hospital ya». «El helicóptero está aterrizando», respondió otro. «2 minutos». Alejandra intentó hablar, pero descubrió que no tenía fuerzas para ello. Quería preguntar por la gravedad de sus heridas. Quería saber si perdería el brazo. Quería que alguien contactara a su madre y a Roberto. Pero las palabras no llegaban a formarse en su boca reseca. El sonido de hélices se hizo cada vez más intenso, hasta volverse ensordecedor. El viento generado por el rotor levantaba arena que se arremolinaba alrededor de la escena. Alejandra fue elevada nuevamente y transportada hacia el helicóptero médico que había aterrizado en un área despejada de la playa. El interior del helicóptero era un espacio confinado lleno de equipamiento médico.
2 paramédicos trabajaban sobre ella con movimientos precisos y coordinados, conectando monitores, administrando medicamentos, verificando constantemente sus signos vitales. Alejandra se sentía distante de su propio cuerpo, como si observara la escena desde fuera. «Comenzamos transfusión de sangre tipo O negativo», anunció uno de ellos. «Heridas en antebrazo derecho con exposición de tejido muscular y posible daño arterial. Heridas en torso lateral derecho con posible compromiso pulmonar. Paciente en shock hipovolémico compensado». El helicóptero se elevó con una sacudida, iniciando el vuelo hacia el centro de trauma más cercano. A través de la pequeña ventana, Alejandra pudo ver por última vez la playa de Solana Beach, diminuta desde la altura. En algún lugar de aquellas aguas aparentemente pacíficas, el tiburón continuaba su existencia, ajeno al caos que había desatado en la vida de ella. La luz del sol reflejada en las aspas del helicóptero creaba un efecto hipnótico. Alejandra sintió que sus párpados pesaban demasiado para mantenerlos abiertos. Lo último que escuchó antes de sumirse en la inconsciencia fue la voz alarmada de un paramédico. «La estamos perdiendo. Inicien reanimación cardiopulmonar ahora». Después, oscuridad. El Hospital Scripps Memorial en La Joya, San Diego, era uno de los centros de trauma más avanzados del sur de California. Cuando el helicóptero aterrizó en su helipuerto, un equipo completo de especialistas ya esperaba. Cirujanos vasculares, traumatólogos, especialistas en medicina hiperbárica y personal de enfermería especializado. Alejandra fue trasladada directamente al quirófano. Su estado era crítico. Había sufrido un paro cardíaco durante el vuelo, del cual había sido reanimada tras 4 minutos de esfuerzos intensos, pero sus signos vitales seguían siendo inestables. La pérdida de sangre había sido masiva y las heridas presentaban un alto riesgo de infección debido a la naturaleza de las mordeduras de tiburón, conocidas por transportar numerosas bacterias marinas. La operación se extendió durante 7 horas. El equipo médico trabajó incansablemente para reparar los vasos sanguíneos seccionados, reconstruir tejido muscular dañado y limpiar minuciosamente cada herida para prevenir infecciones. El antebrazo derecho había sido el más afectado, con daños severos en músculos, tendones y arterias. El torso presentaba heridas profundas que habían penetrado hasta la cavidad pleural, causando un neumotórax parcial que complicaba aún más el cuadro. Mientras los médicos luchaban por salvar su vida, en la sala de espera se desarrollaba otra escena. Roberto Sánchez había tomado el primer vuelo disponible desde Los Ángeles, donde se encontraba con otros atletas. Tan pronto recibió la noticia. A su llegada, se encontró con Carolina Fuentes, quien había decidido abandonar la competencia para acompañar a su amiga. ¿Alguna noticia?, preguntó Roberto con el rostro demacrado por la preocupación. «Nada concreto», respondió Carolina. «Solo que está en cirugía y que su estado es crítico. Los médicos dijeron que nos informarían cuando tuvieran algo». Roberto se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el cabello con gesto desesperado. «Debí estar allí», murmuró. «Nunca debí dejarla competir sola». «No puedes culparte», intentó consolarlo Carolina. «Nadie podía prever algo así. Los ataques de tiburón son extremadamente raros. Lo sé, pero aún así…» No completó la frase. El peso de la culpa era demasiado grande para expresarlo en palabras. Una enfermera se acercó a ellos, preguntando si alguno era familiar directo de Alejandra. Al recibir una respuesta negativa, explicó que solo podían proporcionar información detallada a familiares, pero que la paciente seguía en cirugía y que estaban haciendo todo lo posible por ella. «Su madre está volando desde México», informó Roberto. «Llegará mañana por la mañana. ¿Podría al menos decirnos si sobrevivirá?» La enfermera dudó un momento. Luego respondió con tono profesional pero compasivo. «La paciente ha recibido las mejores atenciones disponibles y está luchando con mucha fuerza. Es todo lo que puedo decirles por ahora». No era exactamente una respuesta, pero tanto Roberto como Carolina entendieron el mensaje subyacente. La situación era demasiado delicada para ofrecer garantías.
Las horas pasaron lentamente. Los periodistas comenzaron a llegar al hospital, ávidos de información sobre lo que ya se estaba convirtiendo en noticia internacional. Un ataque de tiburón a una atleta durante una competencia oficial era un evento suficientemente raro como para generar titulares sensacionalistas. El personal del hospital estableció un perímetro de seguridad, impidiendo el acceso de la prensa a la sala de espera donde se encontraban los allegados de Alejandra. Finalmente, cerca de la medianoche, un cirujano con aspecto exhausto apareció. Se presentó como el Dr. Harrison, jefe del equipo que había atendido a Alejandra. ¿Son ustedes familiares de la señorita Méndez?, preguntó. «Soy su entrenador», respondió Roberto, poniéndose de pie inmediatamente. «Su madre está en camino desde México, llegará mañana. Por favor, díganos cómo está». El doctor Harrison asintió comprensivamente. «La señorita Méndez ha sobrevivido a la cirugía, lo cual ya es un logro considerable dado la gravedad de sus heridas», comenzó. «Hemos reparado los daños vasculares en su brazo derecho y hemos tratado las heridas en su torso. El pulmón derecho sufrió una perforación, pero hemos logrado estabilizarlo. Sin embargo, debo ser franco, su estado sigue siendo crítico. Las próximas 48 horas serán determinantes». «¿Recuperará la movilidad en el brazo?», preguntó Roberto. El cirujano suspiró. «Es demasiado pronto para saberlo. El daño muscular y tendinoso es extenso. Hemos hecho lo mejor posible para reconstruir las estructuras, pero solo el tiempo dirá cuánta funcionalidad recuperará. Lo más importante ahora es que sobreviva y evitemos infecciones, que son el mayor riesgo en estos casos». «¿Podemos verla?», preguntó Carolina. «Está en cuidados intensivos y bajo efectos de sedación profunda», explicó el médico. «No es posible en este momento. Mañana, si su condición se estabiliza, tal vez podamos permitir visitas muy breves, principalmente para su madre cuando llegue». Tanto Roberto como Carolina asintieron, agradeciendo la información. El doctor Harrison les aseguró que serían notificados de cualquier cambio significativo y les recomendó descansar en el hotel cercano, ya que nada podían hacer por el momento en el hospital. Esa noche, mientras Alejandra luchaba por su vida, conectada a múltiples máquinas que monitoreaban cada aspecto de sus funciones vitales a kilómetros de distancia, en el océano frente a Solana Beach, el tiburón azul continuaba su migración. El breve encuentro con la nadadora había sido solo un episodio fugaz en su existencia, impulsado por la confusión y quizás por la presencia de sangre de los peces que estaba cazando. Ahora se alejaba hacia aguas más profundas, siguiendo patrones migratorios establecidos mucho antes de que los humanos comenzaran a invadir su hábitat con competencias deportivas. El amanecer trajo consigo un nuevo día cargado de incertidumbre. La madre de Alejandra, Sofía Méndez, llegó al hospital, acompañada por el cónsul mexicano, quien había facilitado trámites de emergencia para su viaje. Era una mujer de unos 60 años, con el rostro marcado por años de trabajo duro, como profesora de escuela primaria en Guadalajara, pero que mantenía una dignidad y fortaleza impresionantes, incluso en estas circunstancias. El personal médico le proporcionó una actualización detallada sobre el estado de su hija. La noche había transcurrido sin complicaciones adicionales, lo cual era una buena señal. Alejandra seguía en estado crítico pero estable, y los indicadores de infección se mantenían controlados gracias a los potentes antibióticos que le administraban. «¿Puedo verla?», preguntó Sofía, con voz firme a pesar de la evidente angustia en sus ojos. «Por supuesto», respondió la enfermera jefe. «Solo por unos minutos, y debo advertirle que verá muchos dispositivos médicos conectados a ella. No se asuste, todos son necesarios para su recuperación». Sofía asintió. Roberto se ofreció a acompañarla, pero ella prefirió entrar sola para este primer encuentro. Necesitaba ese momento íntimo con su hija, sin más testigos que las máquinas que la mantenían con vida. La unidad de cuidados intensivos era un espacio aséptico, con luces tenues y el constante pitido de monitores como única banda sonora.
Alejandra ocupaba una de las camas, rodeada por equipos médicos de alta tecnología. Su rostro, normalmente bronceado y rebosante de vida, había adquirido una palidez enfermiza. Un tubo endotraqueal conectado a un respirador ocupaba su boca, ya que sus pulmones aún no podían funcionar adecuadamente por sí solos. Su brazo derecho estaba completamente vendado y elevado sobre una estructura diseñada para minimizar la presión y facilitar la circulación. Sofía se acercó lentamente y colocó una mano temblorosa sobre la frente de su hija. La piel se sentía fría al tacto, muy diferente a la calidez que recordaba. «Mi niña», susurró en español, «estoy aquí contigo, vas a recuperarte, ¿me oyes? Eres fuerte, siempre lo has sido, más fuerte que cualquier cosa que el mar pueda lanzarte». No hubo respuesta, solo el rítmico subir y bajar del pecho de Alejandra, impulsado por la máquina. Sofía permaneció allí durante los minutos asignados, hablándole suavemente, recordándole momentos de su infancia, prometiéndole que todo estaría bien. Cuando la enfermera regresó para indicarle que debía retirarse, depositó un suave beso en la frente de su hija y salió con pasos firmes pero el corazón destrozado. En la sala de espera, Sofía encontró a Roberto y a Carolina. Aunque ya había conocido al entrenador en ocasiones anteriores, nunca habían mantenido una relación cercana. Roberto siempre había sido una figura algo distante, profesional hasta el extremo. Ahora, sin embargo, parecía profundamente afectado, con ojeras marcadas y una expresión de culpabilidad que no lograba disimular. «Señora Méndez», la saludó, levantándose inmediatamente. «Yo. Lo siento tanto, debí estar allí». Sofía lo observó durante un momento, luego respondió: «No, Roberto, esto no es culpa suya ni de nadie. Mi hija eligió este deporte sabiendo los riesgos. Nadie podía prever lo que pasó». Sus palabras, aunque destinadas a confortarlo, no parecieron aliviar su sentimiento de culpa. Carolina se presentó entonces, explicando brevemente su amistad con Alejandra y ofreciendo todo su apoyo durante este difícil momento. Mientras tanto, fuera del hospital, la noticia del ataque había generado una cobertura mediática extensa. Reporteros de cadenas nacionales e internacionales transmitían en vivo desde la entrada, entrevistando a expertos en biología marina que intentaban explicar el inusual comportamiento del tiburón azul, normalmente no asociado con ataques a humanos. Las teorías abundaban, desde el cambio en los patrones migratorios debido al calentamiento de los océanos hasta la confusión del tiburón por la presencia de cardúmenes inusuales cerca de la costa. Algunos incluso especulaban sobre la posibilidad de que el neopreno negro de Alejandra pudiera haber contribuido, creando un perfil similar al de una foca cuando se observaba desde abajo. Los organizadores del triatlón habían cancelado todas las actividades restantes y emitido un comunicado expresando su consternación por lo ocurrido. También habían iniciado una investigación interna para determinar si los protocolos de seguridad habían sido suficientes, aunque preliminarmente afirmaban que todos los procedimientos estándar habían sido seguidos. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, junto con la Guardia Costera, habían emitido una alerta temporal para los bañistas en Solana Beach y áreas circundantes. No se trataba de una cacería del tiburón específico que había atacado a Alejandra, una práctica ampliamente criticada por los conservacionistas marinos, sino de una medida preventiva mientras se monitoreaba la situación. Dentro del hospital, ajenos a todo este revuelo mediático, los médicos continuaban su lucha por estabilizar a Alejandra. Al tercer día después del ataque, decidieron reducir gradualmente la sedación para evaluar su respuesta neurológica. La preocupación por posibles daños cerebrales debido al paro cardíaco sufrido durante el traslado era significativa. Sofía, Roberto y Carolina se turnaban para permanecer en el hospital, asegurándose de que siempre hubiera alguien disponible en caso de novedades. La comunidad deportiva mexicana había organizado una vigilia virtual a través de redes sociales, compartiendo mensajes de apoyo con el hashtag Fuerza Alejandra. Varios atletas olímpicos habían enviado videos animándola a recuperarse, y la
Federación Mexicana de Triatlón había emitido un comunicado prometiendo todo el apoyo necesario para su rehabilitación. Fue al atardecer del tercer día cuando Alejandra mostró las primeras señales de conciencia. Inicialmente fueron solo leves movimientos de sus párpados y dedos de la mano izquierda, pero para los médicos representaron un avance significativo. El doctor Harrison, visiblemente más optimista que en días anteriores, explicó a Sofía: estos son signos muy positivos. Su hija está respondiendo a estímulos externos, lo que sugiere que no hay daño neurológico severo. Mañana intentaremos retirar el tubo endotraqueal si continúa mejorando a este ritmo. Para Sofía, esas palabras representaban el primer rayo de esperanza real desde que había recibido la terrible llamada en Guadalajara. Esa noche rezó con más fervor que nunca, agradeciendo este pequeño milagro y pidiendo por la recuperación completa de su hija. Al día siguiente, tal como había anunciado el doctor Harrison, el equipo médico procedió a extubar a Alejandra. El procedimiento fue exitoso. Sus pulmones, aunque todavía debilitados, podían mantener una oxigenación adecuada sin asistencia mecánica. Poco después, abrió los ojos por primera vez. Su mirada estaba desorientada inicialmente, vagando por el techo desconocido de la habitación hospitalaria. Luego, con esfuerzo visible, giró levemente la cabeza y encontró el rostro de su madre, quien había insistido en estar presente para este momento. «Mamá», murmuró con voz apenas audible, rasposa por días de intubación. «Aquí estoy». «Mi niña», respondió Sofía tomando suavemente su mano izquierda. «Estás a salvo, estás en el hospital, pero te estás recuperando». Alejandra intentó moverse más, pero una mueca de dolor cruzó su rostro. Instintivamente trató de levantar su brazo derecho, solo para descubrir que apenas respondía a sus órdenes mentales. El pánico se reflejó inmediatamente en sus ojos. «Mi brazo». «¿Qué pasó con mi brazo?», preguntó con voz más firme, aunque todavía débil. Sofía miró al doctor Harrison, quien se había mantenido discretamente a un lado durante este reencuentro. El médico se acercó y habló con tono profesional pero compasivo. «Señorita Méndez, sufrió heridas graves en su brazo derecho durante el ataque. Hemos realizado una reconstrucción extensa de músculos, tendones y vasos sanguíneos. Existe movilidad, lo cual es una excelente señal, pero la recuperación completa requerirá tiempo y rehabilitación». Alejandra cerró los ojos por un momento, procesando esta información. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación renovada en ellos. ¿Podré volver a competir? Esa fue su siguiente pregunta, revelando inmediatamente dónde estaban sus prioridades. El doctor Harrison no ofreció garantías. «Es demasiado pronto para saberlo con certeza. Su cuerpo ha sufrido un trauma severo. Mi consejo profesional es concentrarse primero en la recuperación básica y luego, paso a paso, trabajar hacia metas más ambiciosas». No era la respuesta que Alejandra quería escuchar, pero asintió levemente. Sabía, por su experiencia como atleta, que la impaciencia era enemiga de la recuperación adecuada. «El tiburón», murmuró entonces, mientras fragmentos de memoria del ataque regresaban a su mente. Era azul. Un tiburón azul. «Sí», confirmó el médico. «Los biólogos marinos han determinado, basándose en las características de las mordeduras y en los avistamientos, que fue un tiburón azul adulto, probablemente hembra. Es inusual que esta especie ataque a humanos, y más aún tan cerca de la costa». Alejandra recordó los momentos anteriores al ataque, el cardumen de peces, la turbidez del agua, la corriente inusualmente fuerte. Todo encajaba con lo que los expertos estaban teorizando. Condiciones oceanográficas atípicas habían atraído al tiburón a aguas costeras y la competencia había tenido la mala fortuna de coincidir con este fenómeno. Las siguientes semanas fueron un camino lento y doloroso hacia la recuperación. Alejandra fue trasladada de la unidad de cuidados intensivos a una habitación regular cuando su condición se estabilizó completamente. Las heridas cicatrizaban adecuadamente, sin signos de infección, pero el dolor persistía
especialmente durante las sesiones de fisioterapia que comenzaron tan pronto como los médicos lo autorizaron. Los primeros ejercicios eran extremadamente básicos. Intentar flexionar los dedos, luego la muñeca, eventualmente el codo. Cada pequeño movimiento requería un esfuerzo monumental y venía acompañado de dolores punzantes que le arrancaban lágrimas de frustración. El fisioterapeuta, un hombre paciente llamado David, constantemente la animaba, celebrando cada mínimo progreso. Esto es como prepararse para un Ironman, le decía. Nadie espera que completes la carrera el primer día de entrenamiento. Es paso a paso, día a día. Alejandra apreciaba la analogía deportiva, algo que podía comprender y asimilar. Sin embargo, había momentos, generalmente durante las noches solitarias en la habitación del hospital, cuando la desesperación la invadía. Tenía pesadillas recurrentes sobre el ataque, despertando empapada en sudor frío, con la sensación fantasma de los dientes del tiburón aún clavados en su carne. En esos momentos oscuros, dudaba si alguna vez podría regresar no solo a la competición, sino a una vida normal. Roberto había regresado a San Diego para continuar con sus otros compromisos profesionales, pero visitaba frecuentemente y mantenía largas conversaciones telefónicas con ella, siempre enfocadas en el futuro, en los planes para cuando estuviera completamente recuperada. Carolina había tenido que regresar a Chile, pero enviaba mensajes diarios y prometía volver para ayudarla cuando iniciara la rehabilitación más intensiva. Al cumplirse un mes del ataque, el hospital organizó una rueda de prensa, accediendo finalmente a la presión mediática, pero estableciendo reglas estrictas para proteger a Alejandra. Ella accedió a participar, reconociendo que era mejor ofrecer su versión directamente que dejar que los medios especularan indefinidamente. La sala de conferencias del hospital estaba repleta de periodistas nacionales e internacionales. Alejandra apareció en silla de ruedas, empujada por su madre. Su brazo derecho permanecía en un cabestrillo especializado, y las cicatrices en su cuello y rostro, producto de las esquirlas de dientes que habían alcanzado zonas no protegidas por el neopreno, eran visibles a pesar del maquillaje. Sin embargo, su postura era erguida y su mirada directa y firme. Directa, el Dr. Harrison inició la conferencia con un resumen médico de su caso, destacando tanto la gravedad de las heridas como los avances en su recuperación. Luego, el jefe de la investigación del Departamento de Pesca y Vida Silvestre explicó brevemente las conclusiones preliminares sobre las causas del ataque, enfatizando su naturaleza excepcional y las medidas implementadas para prevenir incidentes similares en el futuro. Finalmente, llegó el turno de Alejandra. Con voz clara, aunque ocasionalmente temblorosa, narró su experiencia desde su perspectiva. Describió las condiciones del agua, el avistamiento inicial del tiburón, su intento de mantener la calma y, finalmente, el ataque mismo. No dramatizó los hechos, pero tampoco minimizó el terror y el dolor que había experimentado. «Quiero que quede claro», concluyó, «que no guardo ningún resentimiento hacia el animal. Los tiburones no son monstruos sedientos de sangre como los retratan las películas. Son depredadores que actúan según sus instintos en un entorno que les pertenece más a ellos que a nosotros. Entro al océano bajo mi propio riesgo, consciente de que soy una invitada en un ecosistema donde no estoy en la cima de la cadena alimenticia». Sus palabras causaron una profunda impresión, especialmente entre los grupos conservacionistas que habían temido que este incidente desencadenara una reacción negativa hacia los tiburones. Varios reporteros intentaron preguntarle sobre sus planes futuros, específicamente si contemplaba regresar a la competición. Alejandra respondió con una honestidad desarmante. «No lo sé. Ahora mismo mi objetivo es poder volver a utilizar mi brazo para actividades cotidianas. Si logro eso, entonces pensaré en metas más ambiciosas. Pero sí puedo decirles algo con certeza. Volveré a nadar en el océano algún día. No dejaré que el miedo defina el resto de mi vida». La conferencia de prensa generó una ola de apoyo público. Alejandra recibió mensajes de todo el mundo,
incluyendo de sobrevivientes de ataques similares que compartían sus experiencias de recuperación. Particularmente significativo fue un video enviado por Bethany Hamilton, la surfista profesional que había perdido un brazo en un ataque de tiburón y había regresado a competir al más alto nivel. El océano no define nuestros miedos, nosotros definimos nuestra relación con él, le decía en el mensaje. Tu fuerza ya está inspirando a otros. 2 semanas después de la conferencia de prensa, Alejandra fue dada de alta del hospital para continuar su recuperación de forma ambulatoria. Sofía había alquilado un pequeño apartamento cerca de Minuteman, San Diego, donde ambas residirían durante los meses siguientes, mientras Alejandra completaba el intenso programa de rehabilitación diseñado por los especialistas. El regreso a una vivienda normal, lejos del entorno clínico del hospital, supuso tanto un alivio como un nuevo conjunto de desafíos. Actividades cotidianas que antes realizaba sin pensar, ducharse, vestirse, preparar alimentos, ahora requerían planificación y a menudo asistencia. La frustración de depender de otros era quizás más difícil de sobrellevar que el dolor físico que aún persistía. El programa de rehabilitación ocupaba la mayor parte de sus días. Además de las sesiones de fisioterapia para recuperar movilidad y fuerza en el brazo, había comenzado terapia ocupacional para reaprender y adaptar tareas diarias e incluso terapia psicológica para manejar el estrés postraumático derivado del ataque. Fue precisamente en una de estas sesiones de terapia psicológica donde Alejandra finalmente verbalizó uno de sus miedos más profundos. No es solo el miedo a volver al agua, confesó a la doctora Morales, una terapeuta hispana especializada en trauma. Es el miedo a descubrir que ya no soy la persona que era antes, y si nunca recupero lo suficiente para competir. ¿Quién soy yo si no soy una atleta? La doctora Morales la escuchó atentamente antes de responder. Es una pregunta que muchos atletas enfrentan eventualmente, aunque generalmente en circunstancias menos dramáticas. Parte de su trabajo ahora, Alejandra, es redescubrir quién es usted más allá de su identidad como deportista. No significa abandonar esa parte de sí misma, sino expandir su autoconcepto para incluir otras facetas. Estas conversaciones iniciaron un proceso de introspección profunda para Alejandra. Comenzó a reconectar con intereses que había relegado durante años debido a la intensidad de su entrenamiento. La literatura, la fotografía, incluso su formación inicial como fisioterapeuta, que ahora veía desde una perspectiva completamente nueva como paciente. A los 3 meses del ataque, los avances físicos eran notables. Podía flexionar completamente los dedos de la mano derecha, aunque con cierta rigidez, y el movimiento del codo había mejorado significativamente. El hombro seguía siendo problemático, con un rango de movimiento limitado y dolor persistente al intentar elevarlo por encima de cierto ángulo. Los médicos se mostraban cautelosamente optimistas, pero evitaban hacer pronósticos definitivos sobre la recuperación total. Fue por esa época cuando recibió una propuesta inesperada. Mark Williams, el joven kayakista que la había rescatado, durante el ataque, se había mantenido en contacto esporádico con ella. Ahora le escribía para comentarle que estaba organizando un programa educativo sobre seguridad en aguas abiertas para niños y jóvenes, y le preguntaba si estaría dispuesta a participar como oradora invitada, compartiendo su experiencia. La propuesta despertó sentimientos encontrados en Alejandra. Por un lado, la idea de hablar públicamente sobre el ataque aún le resultaba dolorosa. Por otro lado, comprendía el valor educativo que su testimonio podría tener. Tras consultarlo con la doctora Morales, quien lo consideró potencialmente beneficioso como parte de su proceso de sanación, aceptó participar. El evento se realizó en una escuela secundaria de San Diego, con estudiantes que participaban en actividades acuáticas como natación, surf y vela. Alejandra se sorprendió de su propia calma al subir al pequeño escenario del auditorio escolar. Mark la presentó brevemente, destacando tanto sus logros deportivos como su fortaleza durante la recuperación. Cuando comenzó a hablar, su voz era firme. Narró su experiencia de forma educativa,
enfatizando las precauciones que los nadadores debían tomar en aguas abiertas, explicando cómo las condiciones oceánicas particulares de aquel día habían contribuido a la presencia inusual del tiburón azul y la importancia de los sistemas de seguridad en eventos deportivos acuáticos. Lo que más quiero que entiendan, concluyó mirando directamente a los jóvenes rostros atentos, es que el océano merece nuestro respeto, pero no nuestro miedo paralizante. Los accidentes como el mío son extremadamente raros. Con conocimiento, preparación adecuada y respeto por el entorno natural, pueden disfrutar del mar de forma segura. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Los estudiantes la bombardearon con preguntas, no solo sobre el ataque, sino también sobre su carrera deportiva y su proceso de recuperación. Para su sorpresa, Alejandra descubrió que disfrutaba compartiendo su experiencia de esta manera. Por primera vez desde el accidente, sintió que algo positivo podía surgir de aquella terrible experiencia. Esta participación fue la primera de varias similares. Gradualmente, Alejandra comenzó a construir una nueva faceta en su vida como educadora y defensora de la seguridad acuática, siempre equilibrando este mensaje con la importancia de la conservación marina y el respeto hacia los tiburones y otros depredadores oceánicos. A los 6 meses del ataque, su progreso físico continuaba. Había comenzado a nadar en una piscina como parte de su rehabilitación, inicialmente con gran ansiedad, pero gradualmente recuperando la confianza en el agua. Su brazo derecho nunca recuperaría completamente la fuerza y movilidad que tenía antes. Los médicos ya habían sido claros al respecto, pero la adaptación y la tecnología compensaban parcialmente estas limitaciones. Roberto seguía en contacto regular con ella y fue quien le propuso, con cautela, la posibilidad de considerar la categoría para triatlón para futuras competiciones. Alejandra había rechazado inicialmente la idea, pero con el tiempo, y tras conocer a otros atletas paralímpicos cuyas historias la inspiraron, comenzó a contemplarla seriamente. La clasificación para categorías específicas requeriría evaluaciones adicionales, pero preliminarmente sus médicos consideraban que calificaría debido a las limitaciones permanentes en su brazo. El aniversario del ataque llegó con una invitación que Alejandra no esperaba. Los organizadores del triatlón de primavera de Solana Beach la contactaron para ofrecerle participar como invitada de honor en la edición del siguiente año. No como competidora, sino como testigo del avance en las medidas de seguridad implementadas tras lo ocurrido. La decisión de aceptar no fue fácil. Regresar a esa playa, a ese mar que había cambiado su vida tan dramáticamente, representaba enfrentar sus miedos más profundos. Una vez más, consultó con la doctora Morales, quien le aconsejó: «Solo usted puede decidir si está lista para esto. Pero recuerde que evitar permanentemente los lugares o situaciones que despiertan ansiedad solo tiende a fortalecer esa ansiedad con el tiempo». Finalmente, Alejandra aceptó la invitación, estableciendo ciertas condiciones, entre ellas que su participación incluyera un componente educativo sobre seguridad acuática y conservación marina. Los días previos al regreso a Solana Beach fueron emocionalmente intensos. Sofía, quien había regresado temporalmente a México, pero mantenía visitas regulares, voló nuevamente para acompañarla. Roberto también estaría presente, junto con Carolina, quien había cumplido su promesa de regresar para apoyarla en momentos significativos de su recuperación. La mañana del evento amaneció sorprendentemente similar a aquella fatídica del año anterior. Un cielo despejado, temperaturas moderadas, el océano relativamente calmo. Alejandra, vestida con ropa deportiva que llevaba el logo de una fundación para sobrevivientes de traumas que ahora patrocinaba, observaba el mar desde una distancia prudente. El director de la competencia la recibió calurosamente, mostrándole las nuevas medidas de seguridad implementadas: embarcaciones adicionales de monitoreo, sistema de detección temprana de tiburones, protocolos más estrictos sobre condiciones oceánicas y mejor comunicación entre kayakistas y socorristas. Cada cambio representaba una lección aprendida a partir de lo que ella había vivido.
Cuando llegó el momento de dirigirse a los competidores reunidos en la playa antes del inicio, Alejandra avanzó con pasos firmes hasta el podio. Su brazo derecho, ahora libre del cabestrillo pero con cicatrices visibles que no intentaba ocultar, colgaba a su costado con una movilidad limitada pero funcional. Hace un año, comenzó con voz clara que llevaba el eco de todo lo vivido. Estaba donde ustedes están ahora, llena de adrenalina, enfocada en la competencia, pensando en tiempos y posiciones. Lo que ocurrió después cambió mi vida de formas que nunca hubiera imaginado. Pero estoy aquí hoy para decirles que cada vez que entramos al océano, establecemos un pacto tácito con la naturaleza. No podemos controlarla, pero podemos respetarla, entenderla mejor y tomar precauciones inteligentes. Continuó explicando las lecciones que había aprendido sobre seguridad, sobre los signos oceánicos que debían observar, sobre la importancia de los protocolos de emergencia. Finalizó con un mensaje de esperanza y determinación. El miedo nos protege, pero también puede limitarnos. Encontrar el equilibrio entre respeto y parálisis es quizás la lección más importante que he aprendido. Compitan con pasión, con entrega, pero siempre con conciencia de que somos invitados en un mundo que no nos pertenece. Mientras los aplausos resonaban en la playa, Alejandra miró hacia el horizonte, donde el océano Pacífico se extendía infinito bajo el sol de la mañana. En algún lugar de aquella inmensidad azul, quizás el mismo tiburón que había alterado el curso de su vida continuaba su existencia, ajeno al drama humano que había desencadenado. Dos supervivientes, cada uno a su manera, de un encuentro fortuito en la interfaz entre dos mundos que nunca estuvieron diseñados para coexistir completamente. La competencia dio inicio, y Alejandra observó desde una plataforma elevada cómo los primeros nadadores se adentraban en el mar. Una parte de ella anhelaba estar entre ellos, sintiendo la adrenalina de la competición, la camaradería del deporte, pero otra parte, la que había crecido y madurado a través del trauma, reconocía que su relación con el océano, con el deporte, y consigo misma había evolucionado hacia algo más complejo y quizás más valioso. Esa tarde, tras concluir todas sus obligaciones oficiales, Alejandra regresó sola a la playa, ya desierta después de la competencia. Se descalzó y caminó hasta la orilla, permitiendo que el agua fría acariciara sus pies. Un paso más, luego otro. El agua llegó hasta sus rodillas, luego hasta su cintura. Se detuvo allí sintiendo el vaivén de las suaves olas, el abrazo del océano que tanto había temido durante meses. No estaba lista para nadar en aguas abiertas, no todavía. Quizás nunca volvería a hacerlo con la despreocupación de antes. Pero este pequeño acto de reconciliación representaba un paso crucial en su camino hacia una nueva normalidad. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo y el agua de tonalidades doradas y anaranjadas muy similares a las del amanecer aquel día fatídico. Alejandra permaneció allí hasta que el frío se volvió insoportable, contemplando la belleza indómita del océano. Ese mismo océano que casi le arrebata la vida, pero que también le había enseñado la fragilidad y la resiliencia del espíritu humano. Al regresar a la orilla, su madre, Roberto y Carolina la esperaban a una distancia respetuosa, entendiendo la importancia de este momento personal. Mientras se secaba y se calzaba nuevamente, Alejandra sintió una extraña paz interior. El tiburón, azul que la había atacado, probablemente jamás volvería a cruzarse en su camino, pero simbólicamente ambos continuarían sus vidas transformadas por aquel breve pero trascendental encuentro. 6 meses después de su retorno a Solana Beach, Alejandra competía en su primer paratriatlón en San Diego. Su clasificación en la categoría correspondiente le permitía participar con ciertas adaptaciones para compensar las limitaciones permanentes en su brazo derecho. No era el mismo deporte que había practicado antes, pero le ofrecía desafíos igualmente estimulantes y una comunidad de atletas cuyas historias de superación resonaban profundamente con la suya. Su rendimiento en esa primera competencia fue modesto. Un 8º lugar que celebró como si fuera un campeonato mundial. Cada brazada en la natación, cada pedaleo en el ciclismo,
Cada zancada en la carrera representaba una victoria sobre el miedo, sobre las limitaciones, sobre el destino que había intentado arrebatarle su pasión. Paralelamente a su regreso a Pinto Me Siente Sim, la competición adaptada, Alejandra había iniciado estudios para certificarse como entrenadora especializada en atletas con discapacidades. Su experiencia personal, combinada con su formación previa en fisioterapia, la posicionaba de manera única para entender tanto los aspectos físicos como psicológicos de este camino. Además, continuaba su labor educativa sobre seguridad acuática y conservación marina, participando regularmente en programas escolares y comunitarios. El tiburón azul que la había atacado, mientras tanto, probablemente había continuado su migración por las corrientes del Pacífico, quizás ahora en aguas cercanas a Japón o Hawái, siguiendo patrones ancestrales que los humanos apenas comenzaban a comprender plenamente. Los biólogos marinos habían documentado un incremento en avistamientos de esta especie en aguas costeras del sur de California, correlacionándolo con cambios en patrones oceanográficos asociados al calentamiento global. El ataque a Alejandra, aunque extraordinariamente raro, se estudiaba ahora como un caso que podría ofrecer pistas sobre la adaptación de estos depredadores a ecosistemas cambiantes. 1 año y medio después del ataque, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California publicó su informe oficial y definitivo sobre el incidente. El documento, extenso y técnico, incluía análisis de factores ambientales, comportamiento de especies marinas, protocolos de seguridad en eventos deportivos acuáticos y recomendaciones para prevenir futuros incidentes similares. Una copia fue enviada a Alejandra, quien la leyó con una mezcla de interés científico y emociones personales. El informe concluía: Incidente 2023 MSTR 0429. Ataque de tiburón a participante de triatlón en Solana Beach, California. Fecha: 23 de abril de 2023. Hora aproximada: 8:17 a.m. Víctima: Alejandra Méndez, 31 años, ciudadana mexicana. Especie identificada: tiburón azul, Prionace glauca. Espécimen hembra adulto de aproximadamente 2.5 metros. Factores contribuyentes confirmados: condiciones oceanográficas atípicas, incluyendo un afloramiento costero que elevó nutrientes desde aguas profundas. 2. Presencia inusual de cardúmenes de caballa del Pacífico, Scomber japonicus, en proximidad a la costa. Cambio de marea coincidente con el segmento de natación del evento deportivo. El análisis de las heridas y testimonios de testigos confirma que se trató de un ataque exploratorio inicial, seguido de un ataque predatorio completo. La víctima sufrió heridas graves en el antebrazo derecho y torso lateral derecho, resultando en daño vascular, muscular y tendinoso extenso, así como perforación pulmonar parcial. La respuesta de emergencia fue ejecutada según protocolos establecidos, con un tiempo de respuesta inicial de aproximadamente 90 segundos por parte de personal de seguridad acuática, kayakista y evacuación médica completada en 14 minutos desde el momento del ataque. Esta respuesta eficiente fue factor crucial en la supervivencia de la víctima. Las recomendaciones derivadas de este incidente han sido implementadas en el Manual de Procedimientos para Eventos Deportivos Acuáticos del Estado de California, Revisión 2023b, incluyendo monitoreo avanzado de condiciones oceanográficas, sistemas de detección temprana de depredadores marinos y protocolos mejorados de evacuación médica. De este caso, se considera estadísticamente excepcional, representando el primer ataque documentado de tiburón azul durante un evento deportivo oficial en la costa californiana, y uno de los raros casos de ataque predatorio completo por parte de esta especie hacia humanos a nivel mundial. Anexos al informe venían fotografías de huellas dentales, análisis de patrones de mordida, mapas oceanográficos y testimonios compilados. Para cualquier otra persona, sería un documento científico más. Para Alejandra, era la narrativa oficial de un momento que había dividido su vida en un antes y un después. Tras leer el informe completo,
lo cerró y lo guardó en un cajón de su escritorio. Ya no necesitaba explicaciones científicas o validación externa de lo que había vivido. Su cuerpo llevaba las marcas permanentes de aquel encuentro. Las cicatrices visibles en su brazo, cuello y torso. La limitación de movimiento que ninguna cantidad de terapia física podría revertir completamente. Los ocasionales dolores fantasma que aparecían especialmente en días húmedos o fríos. Pero su espíritu también llevaba marcas, algunas dolorosas, otras transformadoras en sentido positivo, una apreciación más profunda por cada día vivido, una comprensión visceral de la fragilidad humana, una conexión más auténtica con otros sobrevivientes de traumas y, paradójicamente, un respeto aún mayor por el océano y sus criaturas, incluso por aquella que había estado a punto de arrebatarle la vida. 2 años después del ataque, Alejandra se encontraba en una playa diferente, muy lejos de Solana Beach. Era una pequeña cala en Zihuatanejo, México, donde había decidido pasar unas vacaciones tranquilas con su madre, ahora jubilada, y algunos amigos cercanos. El mar allí era cálido y transparente, muy diferente a las aguas más frías y turbulentas de California. Esa mañana, mientras los demás dormían, ella se había levantado al amanecer y había caminado hasta la orilla. Llevaba un traje de baño completo que no intentaba ocultar sus cicatrices, y en su mano sostenía unas gafas de natación. Se detuvo donde el agua le llegaba a la cintura y respiró profundamente. Este era un paso que había estado contemplando durante meses. Nadar en aguas abiertas, no en la seguridad controlada de una piscina, no como parte de una competencia, con seguridad reforzada, sino solo ella y el océano, en un acto de reconciliación final. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, iluminando la superficie del mar con destellos dorados. Alejandra se colocó las gafas, respiró profundamente una vez más y se sumergió en las aguas cristalinas. Sus brazadas no tenían la potencia ni la simetría de antes. Su brazo derecho, con su movilidad limitada, generaba menos propulsión, obligándola a compensar con el izquierdo y con una técnica adaptada que había desarrollado durante meses de entrenamiento. Pero se movía a través del agua con una gracia recuperada, renacente. No nadó muy lejos ni muy profundo. No era necesario. Este acto simbólico no buscaba demostrar resistencia o velocidad, sino cerrar un círculo emocional que había permanecido abierto desde aquel día en Solana Beach. Cuando finalmente regresó a la orilla, se sentó en la arena húmeda y contempló el horizonte. En algún lugar de los vastos océanos del mundo, aquel tiburón azul, si es que aún vivía, continuaba su existencia, siguiendo instintos evolutivos perfeccionados durante millones de años antes de que los humanos soñaran siquiera con aventurarse en sus dominios. No había resentimiento en Alejandra, solo una comprensión profunda de que ambos habían sido actores en un drama ecológico más amplio, el del encuentro entre especies que evolucionaron en mundos separados y que ahora debían aprender a coexistir en un planeta cambiante. Su vida nunca volvería a ser la que había planeado antes del ataque. No competiría en los Juegos Olímpicos como alguna vez soñó, no establecería récords en triatlones convencionales, pero había encontrado nuevos caminos, nuevos propósitos, nuevas formas de contribuir tanto al deporte como a la educación sobre el medio marino. Las pesadillas sobre dientes y sangre en agua turbia habían disminuido con el tiempo, aunque ocasionalmente regresaban en momentos de estrés. El miedo no había desaparecido por completo, y quizás nunca lo haría, pero ya no gobernaba sus decisiones. Había aprendido a reconocerlo como un acompañante ocasional, no como un dictador de su existencia. Mientras el sol ascendía completamente sobre el horizonte mexicano, Alejandra se levantó de la arena, sacudió el agua salada de su cabello y caminó de regreso, hacia donde sus seres queridos comenzaban a despertar. Su andar tenía la confianza tranquila de quien ha mirado al abismo y ha regresado para contar la historia. No como víctima, sino como testigo, no definida por el trauma, sino transformada por él. El océano continuaría siendo un espacio de respeto y cautela para ella,
pero también de belleza, misterio y ocasional comunión. Y en ese equilibrio tan precario como profundo, había encontrado no solo paz, sino una sabiduría que ninguna competencia ganada podría haberle otorgado. Así, mientras las olas borraban sus huellas en la arena, Alejandra Méndez continuaba su camino, llevando consigo las marcas visibles e invisibles de su encuentro con una de las criaturas más perfectas y temidas de la naturaleza, pero también la certeza de que la verdadera medida de la fortaleza humana no está en nunca caer, sino en cómo nos levantamos después de la caída más profunda.